Hola Claudia y Roberto, vamos a continuar con las lecturas, los cuentos. Nos quedamos aquí, en la Constitución Mexicana de 1917. Derechos y obligaciones de la Constitución. La Constitución de 1917 combinó los derechos individuales que tiene cada persona, como el derecho a tener una propiedad, a decidir libremente, a practicar libremente la religión que quiera y elegir a los gobernantes por medio del voto, con los derechos sociales que protegen a sectores de la sociedad marginados, como la educación gratuita, que trabajadores puedan organizarse en sindicatos y mejorar sus condiciones de trabajo. Se introduce el reparto agrario. Aquí podemos ver los sindicatos, una familia con sus derechos, libre de poder casarse, y el mexicano votando. La muerte de Emiliano Zapata. El movimiento zapatista era fuerte porque su lucha era de toda la gente, y aun cuando hubiese sido derrotados, la resistencia continuaba. Con el consentimiento de Carranza, Jesús Guajardo y Pablo González ponen una trampa y asesinan a Emiliano Zapata en la hacienda de Chimenea el 19 de abril de 1919. Sin embargo, el líder del caudillo era tal que aún sin él, su movimiento continuó vivo. Se convertiría en el mártir y en el símbolo de la lucha honesta, comprometida y justa. La rebelión de Agua Prieta. Desde hace 2 años, el general Álvaro Obregón comenzó a preparar las elecciones de 1920. Carranza impuso un candidato impopular y desconocido, Ignacio Bonillas, y optó como Díaz con Madero. Apresó a Obregón e hizo fraude electoral. El gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y el general Plutarco Elías Calles lanzan el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza como presidente. Nombraba a de la Huerta jefe del ejército y convocaba a nuevas elecciones. La muerte de Carranza. El plan de Agua Prieta fue un éxito y casi no hubo combates. Sin apoyo, Carranza tuvo que abandonar la Ciudad de México rumbo a Veracruz, pero al verse acorralado por fuerzas enemigas, se internó en la Sierra de Puebla, en donde fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo. El gobierno de Adolfo de la Huerta. 3 días después, Adolfo de la Huerta fue nombrado como presidente provisional. Su gobierno duró 5 meses, pero estableció la paz con grupos revolucionarios que seguían en armas, logrando la pacificación total del país, y convocó elecciones que ganó Obregón. El gobierno de Álvaro Obregón. El periodo presidencial de Obregón duró de 1920 a 1924. Su tarea más importante fue iniciar el cumplimiento de la Constitución de 1917, haciendo leyes y reglamentos. Durante su gobierno se repartieron gran cantidad de tierras y se intentó mejorar las condiciones de los obreros. Fue un periodo difícil porque no tenían el reconocimiento de Estados Unidos y tampoco tenían dinero. Un cambio fundamental fue en la educación y las artes. La obra de José Vasconcelos. Este señor fue muy importante en los cambios que se llevaron a cabo en México. Él fue el secretario de Educación Pública de 1920 a 1924. Impulsó la educación primaria, construyendo escuelas, bibliotecas, formando maestros y con una campaña que para que los mexicanos aprendieran a leer y escribir. Se organizaron las misiones culturales en las que los estudiantes y profesionales se dedicaron a alfabetizar en zonas marginadas. Promovió la educación técnica y el aprovechamiento de los recursos regionales. Promovió la higiene y el ejercicio al aire libre. Apoyó artistas, escuelas de arte y promovió nuevas formas de expresión artística, como el muralismo, pintar las paredes con motivos de historia. Esta obra fue, en su tiempo, ejemplo de inspiración para maestros de México y de América. El gobierno de Plutarco Elías Calles.
Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, se inició la construcción de carreteras para automóviles, su apoyo al campo con préstamos, modernización de maquinaria y construcción de presas. Se completó la tarea de limpieza y disciplina del ejército, lo que redujo las rebeliones, y con la creación del Banco de México, el gobierno comenzó a tener herramientas para controlar la inflación. La Guerra Cristera. Desde 1917, la Iglesia Católica se opuso a la Constitución, en especial a los artículos que limitaban su posibilidad de impartir enseñanza, el artículo 5 y el artículo 5, que controlaban el número de sacerdotes y extranjeros, artículo 130, así como aquellos que afectaban su posición como propietarios de tierras, artículo 127. El clero decidió suspender actividades religiosas en 1926 y movió a la gente en contra del gobierno, organizando rebeliones armadas que durante 1929, en que los jerarcas católicos llegaron a un acuerdo con el gobierno y se olvidaron de sus soldados, que fueron masacrados por el ejército. El nacimiento del PNR, Partido Nacional Revolucionario. En 1928, Obregón se intentó reelegir, pero fue asesinado y se nombró un presidente provisional, Emilio Portes Gil, que convocó a elecciones. Calles se reunió con militares y políticos para proponerle la formación de un partido político, donde todos, como una familia revolucionaria, resolvieran sus diferencias y se evitaran rebeliones, con lo que en 1929 surge el Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas PNR. El Maximato. El primer candidato presidencial del PNR fue Pascual Ortiz Rubio, quien, acusado de fraude electoral, ganó las elecciones a Vasconcelos. Fue un presidente débil y enfrentó sin éxito la crisis de 1929. No pudo resolver los problemas, por lo que renunció en 1932. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934, gobernó con mejor suerte. Reorganizó la economía para crecer produciendo y vendiendo dentro del país, mercado interno. Creó el Banco de Desarrollo Industrial, Nafinsa. Sin embargo, el árbitro y juez que tenían el control de los grupos políticos era Calles, razón por la cual se le llamaba el jefe máximo. Al periodo entre 1928 y 1934 se le conoce por tanto como el Maximato. El cardenismo. Lázaro Cárdenas tomó posesión en 1934 y dejó el cargo en 1940. Reorganizó completamente la economía del país, sentó las bases del desarrollo industrial, creó la escuela técnica más importante del país, el Instituto Politécnico Nacional, aumentó notablemente la educación pública y procuró que tuviera un sentido social. Repartió grandes cantidades de tierra y dio apoyos económicos para apoyar a los campesinos pobres y en general el desarrollo del campo. Recuperó para México el control del petróleo, que desde entonces sirve al desarrollo nacional. Fundó instituciones culturales importantísimas, como el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Antropología. Recibió españoles que huían de la guerra civil. Fue un gran personaje este tipo. Y entonces nosotros nos quedamos aquí, el milagro mexicano, y continuamos otro día. Adiós.